En el último video, para justificar la existencia del campo electrostático, supuse que ondas electromagnéticas emitidas al cargar del objeto cedían energía al espacio que lo rodea a medida que iban avanzando. A simple vista, esta hipótesis parece un verdadero disparate, ya que sabemos que las ondas electromagnéticas avanzan en el vacío sin atenuarse. Quiero aclarar el porqué de esta propuesta, ya que no mostré toda la historia que la rodea. Cuando comencé a proponer un mecanismo por el cual aparece el campo electrostático alrededor de un objeto cargado, mencioné que como no se había resuelto esto mediante el electromagnetismo clásico, íbamos a retroceder a la época anterior a que Maxwell propusiera que las ondas electromagnéticas se podían propagar en el vacío. En esta época se suponía que el vacío era ocupado por una sustancia cuya elasticidad y densidad eran tales que permitían la propagación de las ondas luminosas con la alta velocidad que ya se había medido. En la actualidad también se considera que el vacío no es un vacío total, sino que está ocupado por partículas y antipartículas virtuales que aparecen y desaparecen aleatoriamente y que son de muy corta duración. Como para que se propague una onda en una cuerda, esta previamente debe estar estirada, originándose un campo de energía potencial en el medio de propagación previo a la iniciación de la onda. Evalué la posibilidad de que las ondas electromagnéticas fueran de dos tipos diferentes: las originadas por variación espacial de la carga eléctrica y las originadas por variación temporal de la carga eléctrica. Las ondas originadas por variación temporal de la carga eléctrica durante el intervalo de tiempo en que el objeto se carga, se originarían un campo de energía potencial eléctrica sobre el cual se apoyarían las posteriores ondas que serían emitidas. Así, una variación en la energía potencial electrostática sería la que da lugar a la primer campo magnético inducido, y así se iniciaría la propagación de la onda. Esto explicaría la interacción entre las partículas cargadas. El otro tipo de ondas serían las generadas por variación espacial de la carga eléctrica, es decir, por corrientes eléctricas. Al establecerse una corriente eléctrica en un circuito, se origina un campo magnético alrededor del mismo. Este campo magnético estático sería el sustento de las posteriores ondas electromagnéticas generadas por variaciones, en este caso, en la corriente eléctrica. Como la inteligencia artificial mencionó que no existe tal diferencia, que ambos tipos que yo proponía son dos maneras diferentes de ver la propagación, no volví a insistir sobre este tema. Sin embargo, existen varias horas de diálogo que omití para no confundir más a los que siguen a estos videos. Pero el mecanismo que propuse para el almacenamiento de energía en el campo, sin mencionarlo, mantiene la idea de que se propaguen ondas electromagnéticas cuando se modifica la carga eléctrica de un objeto. Primero tiene que existir un campo electrostático. Por lo tanto, las primeras ondas que salen del objeto no tendrían un campo sobre el cual apoyarse, y de esta manera se comportarían de manera diferente a las ondas que conocemos, cediendo energía al espacio que rodea al objeto cargado. Y por eso está la posibilidad de que se atenúen. Esta es la aclaración que yo les quería comentar para dar sustento a la hipótesis que propuse anteriormente. En el siguiente video vamos a tratar de demostrar la propuesta realizada en el video anterior.